actualmente en la sociedad? ¿Qué es lo que ves en consulta y dices, me sigue preocupando muchísimo? Lo que más veo ahora mismo es trauma. El mundo ya no es un lugar seguro, porque mi casa se ha quemado, porque mi abuelo me ha violado, porque me hacen bullying en el colegio. Porque mi abuelo me ha violado. Eso lo ves en consulta, ¿no? Sí. Una media de entre 10 y 15 abusos sexuales a la semana. Es decir, es lo que yo más veo, el abuso sexual. Marian Rojas Estapé, una de las psiquiatras más influyentes de todo el mundo. Autora de 3 bestsellers internacionales. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Encuentra tu persona vitamina y su más reciente obra. Recupera tu mente, reconquista tu vida. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Fue escrito en uno de los peores momentos de mi vida. ¿En serio? Un hijo mío había tenido un accidente y yo estaba embarazada del tercero. ¿Cómo ha ido cambiando tu percepción de lo que es una vida plena? La satisfacción tiene muchísimo que ver con que lo que yo he logrado me haya costado. Si no, no es satisfacción. Qué bueno. Hoy estamos en una cultura que huye del esfuerzo. Nosotros cuando hablamos de la dopamina, lo primero que tenemos que saber es que la dopamina es buena. La dopamina es una sustancia, es un neurotransmisor y es una hormona que es bueno. ¿Y por qué libero yo dopamina? Porque el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. A través del núcleo accumbens, sistema de recompensa, es un sistema que funciona bien. La dopamina buena tiene un coste antes de recibir la recompensa. Yo hago una carrera de X kilómetros, yo saco medicina, yo saco unas oposiciones. Cuando la dopamina viene sin coste, es decir, es gratis, gratificación instantánea, scroll infinito, hay un grandísimo bajón. Ese bajón es donde yo necesito más para volver a sentir lo mismo y por eso me engancho. Fui a la cárcel a dar una charla. Les preparé una sesión sobre por qué están en la cárcel. Y una de las cosas que yo les decía es, vosotros estáis en la cárcel porque en un momento dado vuestro cerebro dejó de ver las consecuencias de vuestros actos. La hora siguiente de preguntas, no os puedo contar el nivel de preguntas. ¿Qué profundidad? Y les dije, necesito entenderlo. ¿Cómo es posible? Y me dijo, es que yo llevo 5 años sin un móvil. Qué locura. Claro. Exceso de dopamina por los móviles, ansiedad por una vida tan ajetreada y con tantas prisas, estrés por todas las responsabilidades que tenemos, todos tenemos un tener que, tengo que ser buen hijo, tengo que ser buena pareja, depresión por no verle sentido a esta vida. ¿Qué dirías que es lo que más te preocupa de todas estas cosas que hemos nombrado actualmente en la sociedad? ¿Qué es lo que ves en consulta y dices, me sigue preocupando muchísimo porque sigue creciendo y creciendo? Bueno, antes de nada, gracias Juan, gracias Sergio por este rato. Y espero que sea útil, que aprendáis y que la gente que os escucha pues también sea un momento como de inspiración. Me haces una pregunta que la puedo dividir en dos. Una es lo que yo más veo en consulta y otra es cómo yo diagnostico el momento actual que estamos viviendo. Entonces voy a hacerlo en orden porque pareciendo lo mismo es distinto. Para mí la sociedad ahora mismo tiene una crisis profunda de atención. Es decir, la sociedad mundial, lo que nos está sucediendo es que nuestra capacidad de enterarnos de lo que está pasando, de concentrarnos, de integrar información, de gestionar nuestros impulsos, es decir, todo aquello que depende de la corteza prefrontal, que es la zona de nuestro cerebro que se encarga de enfocarme, prestar atención, gestionar mis impulsos, tener perspectiva vital, es decir, entender el 360, esto pasa por esto, vale, esto es por esto, entonces tengo que tomar esta decisión. Y la corteza prefrontal también se encarga otra área, porque la corteza prefrontal lógicamente se divide en diferentes funciones, pero para hacerlo simple vamos a meter todo en la misma, es la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, entender las emociones de los demás. Bueno, pues estamos en una profunda crisis de atención, una crisis de corteza prefrontal. ¿Por qué me preocupa estar metidos en una crisis de atención? Porque para salir de una crisis pandémica, económica, social, crisis bélica, una crisis, necesitas tipos listos que piensen, que razonen, que sean capaces de entender lo que está sucediendo, que lo estudien, que indagan como en otros lugares del mundo o en otros momentos de la historia si ha salido de una crisis igual y que implementen medidas al respecto. Para salir de una crisis de atención necesitas eso, pero es que todas estas herramientas que os acabo de decir dependen de la corteza prefrontal. Metidos en una crisis de atención, eliminamos las herramientas para salir de una crisis. ¿Qué consecuencias tiene estar metidos en una crisis de atención? Lo primero es que nos hacemos adictos a lo superficial, a lo dopaminérgico, hablaremos luego, ¿no? Pero eso que me llama la atención fácil, gratificación instantánea, recompensa, deseo, anticipación del deseo. Lo segundo es que yo huyo de la profundidad. Es decir, todo aquello que requiere una reflexión, una profundidad, un pensamiento un poco más intenso de las cosas, no me gusta, lo rechazo. Y si tuviéramos que decir qué es la felicidad, que es una palabra, para mi opinión, muy manida, ¿no? Pero si eso que llamamos bienestar interior y equilibrio interior está íntimamente relacionado
con encontrarle el sentido a la vida. Y para encontrar el sentido a la vida hay que reactivar la atención, la corteza prefrontal. Claro. Pero claro, huimos de ello. Y lo tercero es que el cerebro se polariza. O es blanco o es negro, o te quiero o te odio. Da igual lo que sea. Entonces, en una crisis de atención nos enganchamos a lo superficial, nos cuesta mucho más integrar la información y entender los temas complejos y nuestro cerebro se polariza. Esto os diría como diagnóstico social, que yo creo que está sucediendo en muchos lugares. Ahora, ¿qué es lo que yo más veo en consulta? Por mi trayectoria, por mi historia, que saldrá supongo a lo largo de este ratito, lo que más veo ahora mismo es trauma. Es decir, situaciones duras que a lo largo de la vida nos han influido de tal manera que mi mundo interior deja de sentirse seguro. Es decir, el trauma es como una escisión en mi biografía, donde yo ya noto que mi familia, mi barrio, mi colegio, mis abuelos, el mundo ya no es un lugar seguro, porque mi casa se ha quemado, porque mi abuelo me ha violado, porque me hacen bullying en el colegio. Porque mi abuelo me ha... Eso lo ves en consulta, ¿no? Sí. Yo veo desde hace 15 años una media de entre 10 y 15 abusos sexuales a la semana. Es decir, es lo que yo más veo, el abuso sexual, lo que más. De todo tipo, clase y condición. Fue algo que cuando yo volví de Camboya, mi padre, que pues tengo la suerte de que mi padre me ha abierto muchas puertas, y una fue estar en sus conferencias y en las preguntas dejarme subir al escenario a responder para ir haciéndome. Pero sobre todo siempre decía, quiero que le expliques a la gente lo que estás haciendo, lo que has hecho, tu labor en Camboya y desde que has vuelto, cómo estás ayudando en esto. Entonces yo contaba el tema del abuso sexual en Camboya. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que yo dejaba un correo electrónico al terminar y muchísima gente me escribía contándome su historia. Entonces yo decía, pero es que esto no es en Camboya, esto es en España, esto es en México, esto es en Argentina, esto es en Chile, esto es en Perú, los países donde yo más voy, por Latinoamérica y en España. Y entonces a toda esa gente empecé a atenderla y eso me llevó pues, a ese campo tan, como diría, tan delicado que es el mundo de la sexualidad, ¿no? Que es el mundo del abuso, del mundo de la pornografía, del deseo, de la libido, todo eso que tiene que ver pues, porque al final el sexo acaba siendo un componente importante del amor. Y entonces, claro, rotos en ese punto de vista, cuando llega el amor, es mucho más complicado y hay que integrarlo. Al final el abuso sexual es una disociación entre el amor, la afectividad y el cuerpo. Y eso luego, si lo quieres integrar en el amor de pareja, tienes que curarlo, tienes que sanarlo. Y ahí estoy yo. Hay algo que me parece curioso y es que hemos hablado durante toda la entrevista sobre el estrés, sobre el descanso, sobre la concentración y muchas veces buscamos respuestas súper complejas para mejorar cómo nos sentimos. Total, buscamos la rutina perfecta, el método perfecto o el truco definitivo. Y luego lo que pasa es que muchas veces volvemos a lo mismo de siempre. Si es que al final es muy sencillo. Dormir bien, moverte, comer mejor, cuidar ciertos hábitos básicos, pero es el ABC de estar en forma y estar saludable. Y también asegurarte de que le estás dando a tu cuerpo lo que necesita para funcionar bien. Porque muchas veces queremos rendir al máximo descuidando lo más importante. Por eso, en nuestro día a día, que nunca os lo habíamos dicho, nosotros confiamos en HSN. Porque cuando hablamos de salud y bienestar, lo que más importa, sobre todo a nosotros, es la calidad y la confianza. Y HSN destaca precisamente por eso. Desarrollan y fabrican sus propios productos, lo que les permite controlar absolutamente todo el proceso, desde la selección de materias primas hasta el resultado del producto final. Y una de las ventajas que tiene de lo que ha dicho Sergio, de controlar todo el proceso y no tener intermediarios, es que consiguen ofrecer productos de mucha calidad a un precio bastante justo, que al final es lo importante para poder permitirnos la suplementación mes a mes. Además, HSN trabaja bajo estrictos estándares de calidad y cuentan con certificaciones internacionales que avalan todos sus procesos de fabricación. Y algo que nos gusta, bueno, que nos enamora, es su apuesta por la transparencia. Sabes exactamente lo que estás tomando y por qué estás tomando eso, que al final es lo interesante, porque no se trata de tomar por tomar, sino saber por qué lo tomas. Porque después de escuchar a Marian, una cosa queda clara, y es que la salud no suele depender de una gran decisión. Suele ser la suma de muchas pequeñas decisiones que tomamos a lo largo de un día. Y ahí es donde los productos de HSN pueden encajar. Obviamente, complementando lo que hemos dicho antes, buenos hábitos, buena alimentación y un estilo de vida saludable, porque si no, lo básico lo estamos rompiendo, pero si lo básico lo haces bien, ayudarte con algo como HSN te puede potenciar mucho más. Al final, se trata de cuidar tu bienestar en el largo plazo con decisiones informadas y productos en los que puedas confiar. Así que ya sabes, si quieres descubrir más sobre HSN, ver todos estos productos, ver por ejemplo el magnesio que usamos nosotros, te dejamos por aquí este QR o en la primera línea de la descripción vas a tener más información de HSN. Y ahora sí que sí, sigamos con el episodio. Nos gustaría después hablar un poco, ¿no?, de esa parte del amor y
cómo hacer que tu relación sea lo más sana posible, porque muchas veces son trastornos de las relaciones que se acaban llevando a pues, carencias que hemos tenido en casa al principio o después malas experiencias que hemos vivido en nuestra adolescencia, que es una época también dura y que podríamos hablar, ¿no? Tú que eres madre y lo vives todos los días. Pero para no desviarnos del tema de la atención, porque me parece un tema que es brutal, estoy seguro de que con lo que te gusta la parte de la ciencia, los hábitos, has descubierto ciertos ejercicios o dinámicas que la gente puede hacer para recuperar esa atención. De hecho, tu último libro se llama Reconquista tu mente, porque en parte un poco necesitamos reconquistar lo que hemos perdido esa capacidad, ¿no? Esa corteza prefrontal. Ejercicios que has visto que funcionan, que dices, oye, esto no es lo que te han contado en un reel de inteligencia artificial de Instagram, sino que es algo basado en evidencia, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer la gente para recuperar esa atención? Bueno, para eso te diría, primero, qué es lo que la perjudica, porque muchas veces, entendiendo qué es lo que lo perjudica, sabemos cómo tenemos que matizarlo. ¿Qué hace que nuestra atención esté tan dañada? Lo primero, el miedo, la ansiedad, el estrés crónico. Es decir, los estados de alerta mantenidos bloquean la corteza prefrontal. Los estados de alerta mantenidos, estrés crónico puede ser soledad, puede ser un trauma sin resolver, puede ser el estrés porque tengo una situación de vulnerabilidad, porque no puedo llegar a fin de mes, porque estoy solo, porque tengo un hijo enfermo metido en casa, mi padre con Alzheimer, es decir, circunstancias adversas que influyen en cómo yo gestiono mi vida. Vale. Al final, todo depende de cómo yo voy interpretando lo que me va pasando. Y si mi eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es desde el cerebro hasta las glándulas suprarrenales, el que detecta las amenazas y activa la amígdala. Y en ese momento aparece toda esa cascada famosa del cortisol. Y el sistema nervioso simpático, que es el que me pone en alerta. Cuando yo vivo en alerta sostenida, en alerta crónica, lo que sucede en ese momento es que mi atención se ve mermada. Si uno está estresado, tiene miedo, tiene angustia, no llega a fin de mes, tiene una situación horrible en su familia, con todas las circunstancias, la zona que se encarga de enterarse funciona peor. El niño que está sufriendo bullying en el colegio, que está sufriendo un abuso, que tiene una situación horrible en casa, el padre es alcohólico, llega a clase... Y le cuesta concentrarse. No, es que no se entera de historia, geografía, matemáticas o literatura. Claro. Lo fácil es decir que tiene un TDAH, pero lo difícil es intentar no mirar el síntoma, sino mirar las circunstancias. Qué bueno. No es tú no tienes atención, es qué te está pasando a ti en este momento. Porque si no vemos las circunstancias y solo tratamos el síntoma, no estamos curando al paciente, estamos tapando un parche. Primero. Lo segundo, la dopamina constante, la liberación crónica de dopamina. Es decir, la dopamina, que es la hormona del placer y de la anticipación del placer, del deseo y de la anticipación del deseo, es decir, se activa igual cuando yo consumo algo que me gusta, cualquier cosa dopaminérgica, pero sobre todo cuando yo voy a anticipar que eso va a llegar. Esto es muy importante. Cuando uno vive en una rueda de gratificación constante, es decir, reels, videojuegos, porno, azúcar, apostar por internet, todo lo que conocemos que es dopaminérgico, cada vez más la corteza prefrontal es como que se va anestesiando. La doctora Nora Volkow, que es la psiquiatra, la directora del Centro de Drogas de Nueva York, ella explica que los adictos lo que son es como que son víctimas de que por tanta vida dopaminérgica que llevan, por tanta adicción, la zona que les ayuda a tener fuerza de voluntad está anestesiada y no se pueden controlar. Entonces, miedo, estrés, cortisol, dopamina, gratificación instantánea. Digo, haciéndolo breve, ¿eh? Tercero, haberle metido un por dos a la vida, vivir acelerados. Es decir... Escuchar los audios en por dos. Y escuchar los audios en por dos. Yo hablo tan rápido, estoy aquí haciendo un esfuerzo bastante importante, pero yo hablo tan rápido que en los audios, si tú te pones el por 1.5 no me sigues. O sea, sentirme nada. También lo intento, porque oye, intento que sean breves, ¿eh? Yeah. Pero el por dos a la vida hace que te enteras del grueso, pero no captas los matices. Al final, parte de la vida, de la grandeza de la vida, es captar los matices de las cosas. Hoy en día estamos saltando todos los matices y vamos al grueso. Le hemos metido el por dos, al final es un sistema de recompensa variable, es la necesidad constante de consumir rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumimos. Es decir, estamos en una cultura tan enfocada a lo exterior y que se ha olvidado del mundo interior. Lo exterior parece que no deja de mejorar. Edificios, hospitales, la ciencia, la inteligencia artificial, o sea, todo lo que es externo. Ahora, el mundo interior, ¿quién nos explica cómo gestionar el miedo, la soledad, el vacío, la tristeza? Es que no le estamos dedicando suficiente tiempo al mundo interior porque parece que hay que frenar.
y no estamos diseñados ahora mismo para frenar porque la rueda va tan rápido que frenar es contraintuitivo. Es que hay una resistencia a frenar porque cuando frenas te topas con ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y la pregunta es tan angustiosa que como no sabes qué responder, el cerebro automáticamente te dice no, me vuelve por favor a la rueda que no puedes gestionar este vacío. Entonces todo eso lleva, ¿quién es el gran damnificado? La atención. Y la atención en ese momento se anestesia. Y yo vivo en modo supervivencia. Entonces voy a lo que me apetece. Salto de una distracción a la otra. ¿Qué hacer para ello? ¿Vale? Lo primero es conocer cómo estoy. Hacer un ejercicio de reflexión. ¿Por qué estoy así? ¿Es mi pasado sin resolver? ¿Es mi presente que es terrible? Pues que soy madre de familia, madre soltera, no tengo dinero, estoy en el paro, o tengo un jefe que me maltrata, o no me pagan, o estoy metida en una inversión y estoy perdiendo todo mi dinero. Es decir, hacer como un ejercicio de cuál es mi realidad ahora mismo y cuánto de lo que está pasando está teniendo una repercusión sobre mi cuerpo, la somatización, sobre mi estado anímico y sobre mis funciones cognitivas, la atención. Cuando lo tengo claro, digo, vale, ¿hay algo que yo puedo cambiar de esto? Pues que hay veces en la vida que las circunstancias no las puedo cambiar. Totalmente. Es que son las que me tocan. Entonces estoy en modo supervivencia, porque tengo cáncer, o porque tengo un hijo enfermo. Yo es que con mi consulta me dedico a eso, pues claro, es que hay veces en la vida que uno estás en modo supervivencia porque es lo que toca. Y ahora mismo las circunstancias no hay forma que las podamos cambiar, pero tenemos que encontrar qué es aquello que repara tu sistema de alerta. Es decir, qué es aquello que me viene bien, qué es aquello que me ayuda. Si me preguntarais, yo siempre hablo del deporte y el deporte y el deporte, pero hoy os voy a hablar de uno que para mí es clave y se está perdiendo, que es el sueño. O sea, vamos a hablar del tema del sueño. Ya ves. ¿Por qué? Porque el sueño, cuando uno no duerme bien, todas las funciones biológicas de nuestro organismo se deterioran. Todas. Noches sin dormir, la reactividad de la amígdala cerebral aumenta en un 60%. ¿Qué significa esto? Que la amígdala, que es la zona que se encarga de la gestión de las emociones, está un 60% más reactiva, más irritable, gestiono peor todo, porque estoy como tintineando a punto de saltar constantemente. Cuando descanso, esa reactividad mejora. Activo el sistema nervioso parasimpático, que es el que sale del modo alerta y baja y me repara. La dopamina se regula, el cortisol se regula. Es decir, pasan muchísimas cosas apasionantes en el sueño. Durante años se pensó que cuando uno dormía cerraba los ojos, apagaba el cerebro y está ahí. Y fue cuando se empezó a descubrir que durante la noche pasaban muchísimas cosas. La primera pasa un montón. Se consolida, por ejemplo, la memoria motriz, es decir, los movimientos. Si tú estás aprendiendo a tocar el piano o un deporte, por la noche es como si tu cerebro repitiera esos movimientos y entonces, por ejemplo, los deportistas, que yo trato a alguno, y los de élite tienen que duermen entre 10 y 11 horas, muchos de ellos, porque hay menos riesgo de lesiones. O sea, cada hora que le quitas un 10% más de riesgo de lesiones en deportistas de élite. Entonces, si no duermes, la capacidad que tiene tu cuerpo de aguantar para no lesionarse es muchísimo menor. Por otro lado, a final de la noche, en el sueño REM, que es el sueño vívido de los ojos que se mueven, que sobre todo está amplio al final de la noche, ese lo que sucede es que cuando llegan las 2 últimas horas, que suelen ser entre las 6 y las 8 en los adultos, en los más jóvenes que duermen casi hasta 10 horas, al final de la noche, es el que gestiona todo nuestro mundo interior emocional. Como un símil, ¿no? Yo siempre lo llamo el secretario nocturno. Como que le llega la información y dice, vale, esto hay que llevarlo a la papelera, esto hay que revivirlo mañana por la mañana, esto hay que revivirlo ahora para que mañana no me duela, esto lo voy a volver a sentir ahora y lo voy a integrar en otro lado. Es decir, es como si se ordenara el mundo emocional. Cuando uno no duerme, lo que sucede es que toda esa integración emocional no sucede y al día siguiente estás mucho más reactivo. Se activa el sistema linfático, como linfático, pero con G, que es, yo le llamo el camión de la basura nocturno, que es el que limpia todo lo que se ha ido generando a lo largo del día en el cerebro y lo depura. Entonces, al día siguiente tienes la mente clara. Si tú te pasas la vida sin dormir, pues eso yo siempre lo comparo a una cocina donde desayunas, comes y cenas y no limpias. Pues no quieres estar en tu cocina. Pues tus pensamientos no quieren estar en tu cabeza, ¿no? Más cosas que pasan durante la noche. Es decir, o sea, el problema es que eso que por la noche pensábamos que bueno, sirve, qué suerte tengo que con 4 horas funciono. Bueno, pues sabemos que a largo plazo tiene sus consecuencias. Los receptores de dopamina se fortalecen durante la noche, la regulación del cortisol, el sistema inmune se repara. Niño enfermo, padre enfermo, madre enferma, hija enferma, ¿qué le metes en la cama para que descanse? Para que su parasimpático
pueda fomentar su sistema inmune y se pueda recuperar. Estamos en una sociedad que no duerme, Y Y además, Marian, cuando no he dormido, luego como peor, tomo peores decisiones. O sea, es muchas veces una locura la diferencia entre haber dormido bien y no, porque hay veces que yo digo, hoy no debería haberme comido este dulce y ha sido seguro porque vengo de un viaje o porque la anterior noche tuve un problema y no pude dormir bien. O sea, que cuando tú duermes mal, si lo ves en el otro lado del espectro, tomas muchas peores decisiones. Ya incluso cosas que tú no harías normalmente. Y probablemente eso sea la causa del problema de después. Pues que tú estás diciendo, Sergio, la corteza prefrontal por la noche se repara. Entonces, claro, es la que te ayuda a que por la mañana seas capaz de decir, esto no me conviene, pospongo mi recompensa. Eso es corteza prefrontal. Pero si tú esa noche no has dormido, a la mañana siguiente te comes cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando hacía guardias en el hospital, que encima yo era bastante gaf y tenía unas guardias horribles, que a la mañana siguiente en el desayuno te comías todo aquello que había en el desayuno que sabes que luego te sienta fatal. Pero cuando uno duerme mal, tiene menos capacidad de gestionar las cosas. Está más primario, entonces lo que viene, y más reactivo. Y eso es lo que sucede. Por lo tanto, yo diría que una de las cosas más importantes, de los hábitos más importantes, es ver mi sueño. Otro día, haciendo un vuelo transatlántico, una de las azafatas vino y me dijo, es que hablas mucho del sueño, pero ¿y yo qué hago, no? Pues bueno, yo en mi línea, que me suelo meter mucho en las cosas, le digo, a ver, dime tu planning del mes, vamos a calcular cuántos días viajas, a qué hora viajas, cuándo llegas, cómo aterrizas, porque hoy en día es que sabemos muchísimas cosas, por ejemplo, la luz de por la mañana, sabemos hoy en día, y estudios nuevos muy interesantes, que yo creo que esto de aquí a unos años va a ser algo que se hable muchísimo, tipo lo de la microbiota, etcétera, que es la luz de la mañana y la capacidad que tiene de regular todo nuestro ritmo circadiano. Entonces, bueno, te dicen que hay que exponerse a la luz por la mañana, que lógicamente pues la vida a mí no me da tiempo, yo no lo hago, o sea, que decir, pero sé que es bueno. Tantas cosas en esta vida que yo sé que son buenas, pero bueno, pues uno hace lo que es, la información es poder. Y digo, bueno, me encantaría poder hacerlo, pero no me da. Pero se sabe que todo aquello que regula el ritmo circadiano ayuda a mejorar el descanso y, por lo tanto, al día siguiente estás mejor y te ayuda a sentirte mejor. O sea, primer hábito, proteger el sueño. El segundo, lógicamente, pues sí que meto el deporte. Totalmente. Es decir, hay que hacer deporte. Incluso duermes mejor, ¿eh? Yo me he dado cuenta que cuando haces bastante deporte llegas como un perrico cansado a la cama y te quedas dormido. Es decir, que ayuda mucho más al descanso. Hay gente que por la noche le activa. Entonces, cada uno tiene que descubrir cuál es su mejor momento. Recuerdo en el verano pasado que me fui un día, cuando me saturo, me voy a correr. Y volví y no había forma, y a las 3 de la mañana seguía con los ojos súper abiertos y digo, no, yo no puedo irme tan... Eso iba a preguntarte, ¿cómo ha sido tu relación con el deporte? O sea, es decir, porque claro, supongo que a lo mejor lo practicabas más por hobby, pero después te enteras de toda la evidencia que hay, entonces ¿cómo cambias? ¿Cómo te ayuda a gestionarlo? Y sobre todo tú que tienes una agenda muy ocupada. Habrá mucha gente que nos escucha que o bien también sean personas que se dedican a los servicios como tú, o porque tienen jornadas complicadas. ¿Cómo has mejorado o trabajado tu relación con el deporte? Bueno, desde pequeña jugaba, o sea, hacía deporte en el colegio, hacía deporte, siempre me ha gustado, la verdad. Y yo creo que el peor momento fue cuando nacieron los niños, que no tenía tiempo y dejé de hacer deporte. Lo que pasa es que hay otro deporte, que es tener 4 hijos, ¿no? Entonces, que es 4 chicos que viven por ahí para el fútbol. Mamá, me acuerdo, mi segundo hijo, que desde los 3 años me pedía cuando íbamos al parque, hacer carreras. Entonces yo tenía el carrito del otro y entonces era, mamá, te cronometro. A grito pelado por el parque y dando vueltas. Entonces, o sea, no es deporte como tal, pero sí es deporte. Joder, ya ves. Sí es deporte. Y entonces, pero esa parte era un deporte de supervivencia. O sea, haces lo que puedes. Y cuando el pequeño ya es un poquito más mayor y que que yo me escape de repente media hora, no es tan trágico, intento integrarlo. Pero la realidad es que no hago tanto como debería. Los fines de semana sí, pero porque yo protejo muchísimo el fin de semana, es lo que a mí me repara toda la semana, es el fin de semana. Qué interesante, ¿eh? O sea, has puesto ese cortafuegos, ¿no? Sábado, domingo no se tocan, trabajo... Y viernes por la tarde. Y viernes por la tarde. Pase lo que pase. ¿Y qué hábitos tienes que te reestructuran la semana o qué es lo que haces? Pues el viernes por la tarde recojo a los niños, siempre les dejo que... Tengo una amiga frutera que tiene un puestecito al lado de mi casa y siempre nos acercamos y les dejo que los niños elijan lo que quieran. Como tienen frutas tropicales y frutas de diferentes o verduras distintas o cosas, y siempre les dejo que vayan y hablen con ella, se llama Antonia, que seguro que nos escucha, o sea que le mando un beso. Y les dejo que se lleven cualquier cosa que quieran de allí. Y de allí siempre intento que si los viernes les gusta invitar a algún amigo a casa, entonces, bueno, pues que jueguen, estoy ahí vigilando.
Y los viernes es el único día de la semana que ceno. O sea, que ceno con amigos. Ah, vale. Digo, no que ceno siempre, no, ceno, me encanta cenar. Pero que ceno con amigos. El resto de la semana no. El resto de la semana no voy a nada entre semana, porque es que necesito tener orden. Es que si no, me acuesto tarde y a mí me afecta muchísimo el no dormir. O sea, lo que más me afecta es no dormir. Me atonto. O sea, es como si se me apagaran. De hecho, hablando de una cosa del sueño, que no os he dicho antes, y hago un paréntesis, hay un investigador que se llama Zeisler, que descubrió una cosa debió ser como hace unos 5 años, que lo hizo con pruebas de imagen, lo que él denominó parpadeos de atención. Entonces él demostró que hay gente que está con los ojos abiertos, pero que si tú le haces pruebas de imagen hay áreas cerebrales que están dormidas. Entonces, esto pasa mucho en los institutos, en los colegios, que has dormido poquísimo. Estar empanado, básicamente, toda la vida. Sí, de toda la vida. Estar empanado de toda la vida. Que estás con los ojos abiertos, pero no estás. O sea, estás, pero no estás, ¿no? Y que eso produce un deterioro de cansancio brutal. Entonces, siguiendo lo de mi rutina, el sábado por la mañana me voy a los partidos de fútbol de mis hijos, ahí voy, de fan, a apoyar, pero bueno, pues en uno hemos sido fenomenal, en otro pues vamos los últimos, o sea, digo, cada equipo pues tiene sus vivencias, y como madre de hijo que juega, pues intento gestionarlo lo mejor que puedo. Y luego me voy al campo. Los sábados por la tarde y los domingos estoy en el campo. Me voy con mi familia y con los niños, y entonces hacemos excursiones en bici. Nos encanta ir de excursiones. La verdad, es lo que me despeja la naturaleza. Consigo caminando y bajo y ahí se me pasa. Y ya vuelvo para el lunes, que ya empieza la dura vida del trabajador. Es curioso porque, bueno, además con tu experiencia seguro que tienes un punto de vista muy diferente, ¿no? De lo que nos complicamos el ser humano la vida para buscar esa felicidad, y luego al final la conclusión del final del capítulo es que lo básico, lo que ya tenías al alcance de un paseo de 5 minutos o lo que ya te ha dado la naturaleza, es lo que más felicidad te aporta. No sé si te has fijado cómo la gente se complica la vida con cosas materiales, con agradar a la persona que no te hace caso, con tener más que el de al lado, que somos muy competitivos, y sin embargo te acabas dando cuenta que tener una cifra bancaria u otra no cambia tu felicidad. Tener una autoridad u otra no te cambia la felicidad. Lo que te cambia la felicidad es ver a tu colega que hace mucho que no le ves, hacer el deporte que más te gusta y sentirte que al final del día has dicho, joder, pues he ayudado a 5 pacientes y me siento mucho mejor conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado y has visto y has evolucionado con respecto a la satisfacción personal? Y además, con el éxito que has tenido, ¿no? De hacer el libro más vendido probablemente del siglo XXI en cuanto a desarrollo personal en español, que es el de cómo hacer que te pasen cosas buenas. ¿Cómo ha ido cambiando tu percepción de lo que es una vida plena? Bueno, es que aquí has hablado de una cosa, que es satisfacción, que me parece una palabra importantísima hoy en día. La satisfacción tiene muchísimo que ver con que lo que yo he logrado me haya costado. Si no, no es satisfacción. Qué bueno. Es decir, si no me ha costado, no es satisfacción. Es un regalo, es un premio, está bien, ¿eh? Pero tiene nada que ver. La satisfacción es muy plena. O sea, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, que es un libro que me ha dado muchísimas alegrías, fue escrito en uno de los peores momentos de mi vida. ¿En serio? Sí, o sea, tiene una historia brutal ese libro. Un hijo mío había tenido un accidente, estaba bastante mal, y yo estaba embarazada del tercero, y escribía el libro. Un poco como ejercicio de manifestación, ¿no? Me parecía, yo me reía, porque yo tengo mucho sentido del humor. Yo llegaba a mi casa con mi hijo después de las terapias y lo ponía a mi lado en una especie de cunita con mi tripón, embarazadísima, y yo decía, ¿qué hago yo escribiendo un libro que se llame Cómo hacer que te pasen cosas buenas? O sea, yo misma decía, es que esto no va a vender nada, ¿no? Y de hecho tuve pues yo no pude hacer promoción del libro cuando salió, porque mi situación personal era muy complicada, y tiene mucha gracia porque yo me reuní con el jefe de la editorial y le dije, yo no puedo hacer promoción, pero esperarme, que el libro espere unos meses, y ya dentro de unos meses me pongo a hablar de él, y me dijo, es que esto no funciona así. Claro. Dije, pues mala suerte. Mira que me gustaba el libro, pero no puedo, no puedo. Ya ves. Un momento de supervivencia plena. O sea, yo ahí descubrí muchas cosas, gracias a ese momento de sufrimiento descubrí muchos temas relacionados con la neurociencia, conmigo mismo, con la educación, con un montón de cosas, porque claro, cuando entras en fase de alerta máxima, pues hacer lo que puedes, ¿no? Y encima mi hijo, el que luego nace, 2 meses después, justo antes de que saliera el libro, pues también nace regular, luego ya está fenomenal, pero nació regular, entonces no fue una época fácil. Entonces, cuando el libro empezó a venderse, yo me acordaba de cómo había escrito el libro, a veces en el hospital esperando, en la salita de espera con el pequeñito enfermo, en el carrito, y yo con el ordenador. Yo recuerdo esas escenas y digo, Dios mío, entonces, todo lo que requiere satisfacción
todo lo que tiene, que ver con la satisfacción tiene que ver con el esfuerzo. Y estamos en una cultura que huye del esfuerzo. Literal. ¿Por qué estamos en una cultura que huye del esfuerzo? Vamos a entender esto, Claro. que para mí esta es la clave de mi tercer libro, que encima tiene mucha gracia porque cuando lo escribí, porque lo leí en un libro americano bastante complicado, mi marido, que no es del mundo de la neurociencia, pero que es el que hace el filtro de mis cosas, me dijo, esto no se entiende, no lo cuentes, no se entiende nada, ¿no? Entonces, bueno, la tercera vez que me dijo que no, uno de mis hijos, que le encantan estos temas, pero era enano, me dijo, mamá, explícamelo a mí, explícamelo como a un niño, a ver si yo lo entiendo. Qué buen ejercicio. Entonces, claro, no hay nada como bajar una cosa a No los hay nada niños. mejor, sí, sí. Hay mucha gente que a veces dice, no, es que Marian, es que lo simplificas demasiado. Oye, es que yo lo que quiero es llegar a la gente que si no, estos temas no los entenderían. Ya ves. O sea, yo no escribo para los neurocientíficos. Que es Yo un poco el leo a problema. los- El problema de la ciencia es un poco eso, que a veces saben tanto que no saben explicarlo. O Bueno, sea, es que yo leo los libros de neurociencia, ahora que estoy preparando mi cuarto libro, o sea, yo leo los libros de los neurocientíficos y cuando ya los he leído y los he entendido bien, yo me lo empiezo a contar y me lo empiezo a contar y lo voy bajando y lo voy bajando y lo voy maravilla. bajando, hasta que llega un momento que digo, creo que esto se puede divulgar sin perder rigor. O sea, es que efectivamente, si tú no miras con lupa, tú puedes decir, oye, pero es que yo busco que la persona que está en la calle, es decir, pues la camarera, pues cualquier persona, pues escuche un podcast, se lea un libro y diga, ahora entiendo por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Y entonces eso hace que uno tienda pues, a diseccionarlo en modo sencillo. Entonces, ¿qué pasa con el esfuerzo? Lo voy a explicar en modo ultra sencillo, porque es la mejor manera de entender las cosas. Genial. Nosotros cuando hablamos de la dopamina, lo primero que tenemos que saber es que la dopamina es buena, ¿vale? O sea, la dopamina es una sustancia, es un neurotransmisor y es una hormona que es bueno. Está vinculado con la supervivencia. como el cortisol, que también se ve como es el demonio, Sí. pero tiene su lado bueno. Que claro, tiene su lado bueno, Claro, es que si claro. no nos habríamos extinguido hace millones de años, porque es el que me ayuda a la supervivencia, Claro. con la lucha y la huida. La dopamina me ayuda a la supervivencia con la reproducción y la alimentación, sexo y comida. Si la dopamina no se liberara de esta manera con el sexo y la comida, también nos habríamos extinguido. Claro. ¿Y por qué libero yo dopamina? Porque el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. Es decir, el cerebro tiende a repetir lo que le gusta, lo que le da una liberación de dopamina. Repetimos aquello que nos gusta y esto siempre funciona muy bien. A través del núcleo accumbens, sistema de recompensa, es un sistema que funciona bien. Pero ¿qué pasa? Que llegaron las drogas y hackearon este sistema de recompensa. Las drogas que históricamente han entrado por nariz, por boca y por vena, y que desde hace unos años entran por los ojos. Están diseñadas para entrar por los ojos. El móvil lo calificarías como una droga, ¿no? Sí, claro, pero no yo, es decir, los que están allí. Total. O sea, Ya. los que están allí en Silicon Valley, Tristan Harris, que estuvo en la famosa asignatura, todo esto nace, simplificando mucho, en una asignatura de un profesor mormón en el año 2002 en Stanford. Tenía una asignatura que se llamaba Captology, Laboratorio de Técnicas Persuasivas. Y en esa asignatura le dijo a sus alumnos, vamos a intentar crear herramientas para enganchar a la gente a través de la pantalla. Y les explicaba cómo funcionaba el cerebro del ser humano. Y entonces les explicaba todo. La parte mucho más neurocientífica relacionada con la gratificación instantánea, la recompensa, y todos los grandes, Skinner, los grandes pensadores, los grandes científicos que han investigado todo este campo, bastante complejo, por cierto, que se estudia en medicina, pues bastante complejo. Entonces, bueno, pues durante un tiempo los diferentes alumnos venían con cosas. La historia es larga, pero el final es que Mike Krieger llega con Instagram. O sea, Instagram nace en una asignatura donde les enseñaban a manipular el sistema de recompensa. De hecho, cuando Instagram se vendió por 1.000 millones a Facebook o a Meta, ya no me acuerdo, Fogg, el profesor, dijo, esto no habría sido posible sin mi asignatura. Entonces, en esa asignatura había un tipo que se llamaba Tristan Harris. Tristan Harris es una persona muy interesante. Yo supe que él existía, porque yo desde hace muchos años leía todo lo que salía sobre esto. Él se va a trabajar a Google, en el correo electrónico, en Gmail, y él empieza a darse cuenta en el correo electrónico que desde Google, que unos cuantos chicos jóvenes deciden lo que todo el mundo ve en Google, las informaciones que leen, que todo lo deciden ellos. Y un día su compañero del correo electrónico le dice que va a poner notificaciones con vibraciones cada vez que llega un correo electrónico. Y entonces él dice, ¿pero para qué hacemos esto? Y dice, para que la gente esté esperando que le vibre el móvil todo el día. Y él se da cuenta que se está distrayendo voluntariamente a todo el mundo, todo el rato, todo el tiempo, y dice, ¿esto tiene secuelas? ¿Esto tiene consecuencias? ¿Sí o no? Y empieza a investigar. Y se da cuenta que internamente que está diseñado para ser así, que está diseñado para capturar nuestra atención. Es decir, es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Y entonces él dice, ¿vale?
esto no me gusta. Y hace un PowerPoint sobre lo que él considera que está pasando. Y una de las cosas que dice es, conocen nuestras vulnerabilidades como seres humanos, conocemos, y las potenciamos. La necesidad de estar conectado, la necesidad de tener mi filtro, de sentirme querido, de sentirme todo. Y se está potenciando. No por proteger nuestra atención o proteger nuestra salud mental, no. Por tener más datos nuestros y tenernos enganchados en la pantalla todo el rato, todo el tiempo. Bueno, este documento se hace viral, se va de Google, los jefes de Google le llaman y le dicen que se quede, le nombran diseñador ético de Google, se queda unos años allí, diseñador ético. Ético, madre mía. Sí, yo ahí fue cuando le escribí la primera vez. Y entonces se da cuenta que no consigue nada. Porque cada vez que va, los jefes le dicen algo tipo, esto va en contra de los intereses económicos de la compañía. Y entonces se va y monta el Centro Humano para la Tecnología, el documental de Netflix, El dilema social de las redes, The Social Dilemma. Es este tío, vale. Es todo esto es este. Entonces él, que ha estado dentro, que lo ha estudiado todo, pero hay muchos, o sea, que decir, está Béjar, que es el que ha salido ahora de Meta, que también ha hecho varias declaraciones, que te lo explican. Está diseñado para enganchar. Claro. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Esto es lo que tenemos que intentar entender. ¿Cómo funciona la dopamina? Nosotros tenemos dos tipos de dopamina, o no más que dos tipos, diríamos, está la dopamina buena y la dopamina mala, por simplificarlo mucho. La dopamina buena tiene un coste antes de recibir la recompensa. Es decir, yo hago una carrera de X kilómetros, yo saco medicina, yo saco unas oposiciones, yo consigo comprarme una bici o lo que sea, ¿no? Es decir, hay un coste, hay un esfuerzo, hay disciplina y llega la recompensa. Y esa dopamina es mucho más limpia. No tiene ese bajón. Cuando la dopamina viene sin coste, es decir, es gratis, gratificación instantánea, scroll infinito, dopamina, porno, no sé qué tal, rápido, hay un grandísimo bajón. Ese bajón es donde yo necesito más para volver a sentir lo mismo y por eso me engancho. Claro. Es decir, la buena es como que tiene un precio de salida. La mala tiene un precio de entrada y la dopamina mala tiene un precio de salida. Un precio de salida que es muy caro, porque luego te encuentras muy mal. ¿Qué sucede en una sociedad que vive todo el día a base de gratificación instantánea, a base de situaciones dopaminérgicas, azúcar, redes, porno, drogas, marihuana, todo tipo de... que no todo es... Ojo, no todo digo que todo sea malo, porque hemos empezado diciendo que todo lo relacionado con el placer es bueno y estamos aquí porque hay algo que a lo largo del día nos va a producir momentos placenteros y por eso vivimos. Totalmente. Es decir, esto es bueno. Lo malo es cuando mi cerebro no para, y no para, y no para, y no para. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a irnos directamente para explicar la del esfuerzo. Yo lo he explicado en forma de cuerda, porque me pareció muy fácil y se entiende bien. Es un símil, ojo, Imaginaos que hubiera una cuerda y a un lado de la cuerda tirando todo lo placentero de mi vida. Y tira lo placentero. Cada cual lo suyo, Cuanto más, 100 cosas, llamémosle lo que sea, placenteras. Al otro lado van a aparecer otras 100 cosas que contrarrestan. Lo que contrarresta es el dolor. Es decir, lo que contrarresta el placer en mi vida es el dolor. La cara B del placer es el dolor. Cuanto más placer, más dolor. ¿Pero qué significa más dolor? Que todo me duele más, que todo me aburre más, o que todo es dolor. Esfuerzo es dolor, disciplina es dolor, el profesor es dolor, mi madre es dolor, ordenar es dolor. Una sociedad adicta al placer se convierte en una sociedad intolerante al dolor. Y muy insatisfecha, ¿no? También. Y muy satisfecha. ¿Por qué? Porque al final, otra de las cosas que sucede, que es una de las grandes consecuencias, es que el cerebro, para protegerme de todo esto, empieza a desensibilizar los receptores de dopamina. La dopamina llega de la neurona y se pega al receptor. Pero el cerebro me quiere proteger porque no quiere que yo me convierta en un adicto. Y entonces empieza a desensibilizar el receptor. Es como si el receptor hiciera así. Entonces llega la dopamina y no se lo encuentra. Entonces yo necesito más dosis para sentir lo mismo. Porque como no llega, mi cerebro dice, oye, que esto ya no me sube. Y entonces consumo más, de lo que sea, más. Pero es que ese receptor se ha desensibilizado. Y eso lo he hecho para protegerme y que yo no me convierta en un adicto. Pero en vez de yo recibirlo así, mi cerebro lo que dice en ese momento es, qué raro, yo quiero más. Porque el cuerpo se da cuenta cuando le engañas, pero la mente es muy de gratificación instantánea, eso le gusta. Por supervivencia, porque esto viene antropológicamente, que había que sobrevivir, o sea, tú te encontrabas algo y tenías que sobrevivir, era lo primero. Claro. O sea, no pensabas en largo plazo, pensabas en este instante. ¿Qué sucede? Que en esa especie de contrarresto del dolor, ahí tienes el esfuerzo, tienes la disciplina, tienes todo aquello que te cuesta un poco. Entonces, todo lo que hoy en día requiere esfuerzo no lo quiero.
y como no lo quiero, huyo de ello. Lo que quiero es gratificación fácil. Eso me aleja profundamente de la felicidad. Hay una anestesia total. Y eso es lo que tú me estabas explicando en el razonamiento. Lo que al final, si tú... Por eso una de las cosas que ayuda a reequilibrar todo este sistema, y esto lo explica Anna Lemke, que en su libro Generación Dopamina, que es una de las psiquiatras del mundo que más ha investigado este tema, recomiendo su libro maravilloso, Generación Dopamina, ella explica el ayuno de dopamina, que es una cosa que se puso de moda en Estados Unidos, ¿no? Ayunar un poco de dopamina. No puedes ayunar completamente de dopamina, porque tú te levantas por la mañana porque va a haber algo placentero, pero es aquello que a mí me perjudique más, sea el alcohol, sea alguna droga, sea que estoy enganchado a alguna red social, voy a hacer un ayuno durante 4 semanas. Las 2 primeras durillas. Pero, ¿qué pasa? Que se vuelve a sensibilizar el receptor. Vuelve. Y entonces vuelves a ser capaz de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. El problema es, si tú solo disfrutas de alcohol y cocaína, doy un ejemplo así más intenso, yo lo hablaba con un paciente, todas las pequeñas, ir a visitar a tu abuela, rollo, leer un libro, imposible. Pero claro, no hay cero gratificación, no te engancha, no hay engagement. Engagement, liberación de dopamina. O sea, al final, cuanta más liberación de dopamina hay, más ganas tengo de repetirlo y más ganas tengo de hacerlo. Nosotros, de hecho, Marian, hicimos un experimento en Tengo un Plan. Estuve 30 días sin móvil y me analizaron el cerebro antes de empezar y después. Pero bueno, el cerebro básicamente en 30 días no cambia mucho porque es muy difícil, pero justo pasaba eso. Es decir, yo la mayor diferencia la noté en una conversación. Estaba como más presente en las conversaciones. Cosas tontas, como por ejemplo estar hablando con mi madre o estar hablando con un amigo, yo antes sentía que sí le escuchaba, pero mi cabeza empezaba a hacer así, se empezaba a ir, se empezaba... La dispersión. Incluso la vida pasaba más lento. Es decir, no estaba tan acelerado, porque yo de normal me despertaba y ya cogía el móvil y como que la revolución... Yo pensaba que mi cuerpo era un motor, entonces iban subiendo las revoluciones. Y al no tener el móvil iba más despacio todo. Que no es que fuese menos productivo, porque trabajaba más. Obviamente tenía... Y probablemente te cundía más. Sí, me cundía mucho más porque tenía más foco, pero digo, hostia, en 30 días... ¿Cómo ha podido cambiar tanto mi manera de comportarme con el mundo? Solo han sido 30 días sin móvil, no ha sido más. Juan, te voy a contar una cosa que me pasó hace unos meses. Fui a la cárcel y entonces a dar una charla. Yo tengo un tema con el mundo solidario, la gente que sufre, y entonces siempre intento todos los meses alguna cosa, ¿no? A veces llevo a mis hijos, a veces si no se puede, pues voy sin ellos. Vaya experiencia, ¿eh? Para los hijos, qué bueno. Sí. O sea, la cárcel lógicamente no, pero con ellos voy a un comedor de un barrio de Madrid y vamos a dar de comer una vez al mes a la gente, un comedor social, ¿no? Entonces les hacemos la comida y les damos de comer y nos sentamos con ellos en el comedor y tal. Qué guay. Pero el caso es que en este caso me fui a la cárcel y entonces lo primero es que yo daba por hecho que la gente de la cárcel no tenía ni idea de lo mío, ni el cortisol, ni nada, o sea, había que ponerles en contexto. Y punto 2, pues preguntamos un poco, ¿no? O sea, esta gente, pues estos temas, por ver cómo me preparaba la sesión y tal, ¿no? Entonces me dijeron que lo preparaba todo muy sencillo. Entonces, bueno, pues les preparé una sesión sobre por qué están en la cárcel. Y una de las cosas que yo les decía es, vosotros estáis en la cárcel porque en un momento dado vuestro cerebro dejó de ver las consecuencias de vuestros actos. Es decir, la corteza prefrontal, dejó de ver las consecuencias de sus actos. Y eso pues por trauma, por violación, por abuso, por situaciones críticas en la infancia, por necesidad de supervivencia. Hay un psiquiatra americano maravilloso, Gabor Mate, que es brutal, que tiene un libro, bueno, tiene muchos libros y tiene un documental que se llama The Wisdom of Trauma. Entonces hay una escena en la cárcel en la que con un megáfono dice un paso adelante todos aquellos, en el patio, todos aquellos que no se han sentido queridos de pequeños. Un paso adelante todos aquellos que han sido pegados o tuvieron violencia hacia ellos en algún momento de su vida. Un paso adelante todos aquellos que no tenían a nadie con quien consolar sus penas. Hasta acaban todos en el centro. Es una escena muy potente del documental, ¿no? Bueno, les di la charla, termino, intenté hacerla muy asequible. Bueno, la hora siguiente de preguntas, no os puedo contar el nivel de preguntas. ¡Qué profundidad! O sea, pocas veces en mi vida he tenido, pero preguntas desde Jung, la sincronicidad, la culpa, la voz interior, espiritualidad. O sea, entonces, un momento dado que dije, pero ¿cómo es posible? Y unos de los chicos que estaban en la cárcel, de los presos, me hicieron luego una entrevista para el periódico de la cárcel. Y les dije, necesito entenderlo, esta entrevista. O sea, ¿cómo es posible pero hablando como si estuviera hablando lo más profundo de alma a alma? O sea, y me dijo, es que yo llevo 5 años sin un móvil. ¡Qué locura! Claro. Y digo, entonces, yo voy a clase y leo todos los días. Porque claro, yo el nivel de preguntas, las cosas que... Porque yo le pregunté cómo se había preparado la entrevista, porque no tiene internet. Me dijo, no,
he leído, me dejaron 3 libros tuyos y lo que yo llevo leyendo es que llevo 5 años sin tocar un móvil. Más que cuando llamo a mi familia, el momento que me corresponde de, no sé si el día o de la semana, no sé bien cómo funciona, pero no hay un scroll. Entonces me dijo, claro, yo es que llevo... Entonces pensé, esto sería interesantísimo, claro, de hacer un estudio y ver qué pasa en el cerebro cuando te arrebatan el teléfono de esta manera. Pero a mí me impactó, volví a la semana a otra cárcel. A ver si pasaba lo mismo, porque me quedé tan impactado y fui a otra. Exactamente lo mismo. En estos fui con un grupo de chicos que son maravillosos, que juegan al rugby con los presos, y claro, ellos también tienen el deporte a lo bestia, ¿eh? Pero también. Entonces les dije, ¿pero vosotros vuestra relación con el teléfono? Muy poco, no hay pantallas. Entonces, claro, tú 30 días, imagínate, si de repente, pues claro, hay un punto en el que el cerebro se reactiva, se despierta, vuelve, conecta. Mariana, hay un tema que al final también es la iniciativa de Juan, que tiene Juan, pero Juan no sé si es consciente de que lo tiene, que es esa iniciativa, esa actitud. La palabra actitud yo creo que ha pasado de moda y debería volver a estar de moda, porque creo que la actitud es la base de que nosotros nos haya dado por empezar un podcast o que a ti te haya dado por, aparte de tu tiempo dando servicio, a escribir un libro. Es decir, esa actitud es lo que mueve montañas, ¿no? Sin embargo, ¿piensas que la gente que vive su vida parada, vive su vida que la ve pasar por delante suyo, que conocemos todos gente de este estilo, ¿no? Que todo es sin más, descafeinado, que no aprovecha y no coge la vida pues, de la solapa y dice, oye, voy a aprovecharla? ¿Es una cuestión ya genética que nacen sin esa actitud? ¿O es porque simplemente no han encontrado su motivación? Porque hay gente que nos escucha que aún siguen pensando que existe el propósito como quien va a una cueva y va al oráculo y le dice, panadero. O le dice, tú te vas a dedicar a esto. Es muy abstracto, ¿no? Este tema. Entonces, ¿cómo ves este tema de la motivación, la actitud, propósito, esas ganas de vivir que hace falta? Bueno, a ver, haces una pregunta maravillosa. Yo creo que la actitud es súper importante. El problema es que durante unos años se dio a entender, como estas veces pasa, la moda, ¿no? Y entonces era, si quieres, puedes. Esa frase ha hecho muchísimo daño. Claro. Si quieres, puedes o no. Yeah. Es decir, yo puedo querer muchas cosas, yo puedo querer jugar al baloncesto en la NBA, y puedo intentar y entrenar todos los días, pero con mi altura maravillosa y tal, o sea, no lo voy a conseguir. Entonces, esa frase, si quieres, puedes, creo que ha hecho mucho daño. Por otro lado, hay un filósofo coreano maravilloso que se llama Bul Chung-han, que le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias, que él habla mucho, tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, y tiene un pensamiento que a mí me parece muy interesante, que él dice, durante muchos años todo era negativo, es decir, generación de antes, nuestra, no la mía, abuelos, más tirando a abuelos, no puedes, no lo vas a conseguir, o sea, no se puede, todo era no, está prohibido, esto no está bien, esto no se puede, está tal, ¿no? Y hubo un giro hacia lo que él llama la positividad, puedes, si quieres te puedes convertir en tu mejor versión, lo vas a conseguir. Y entonces, en ese puedes, tú eres el empresario de ti mismo, tú te gestionas a ti mismo, todo depende de ti, o sea, todo depende de ti. Entonces, claro, es una angustia horrorosa, pero si todo depende de mí y no me está saliendo, es que hay un problema conmigo. O sea, si tú tienes un reel que te pone que hay un plato súper sano por menos de 5 euros en un supermercado, que tú tardas 5 minutos en hacerlo en el microondas y no lo haces y en vez de eso te comes una pizza, el problema lo tengo yo. Entonces, hay una sensación de culpabilidad inmensa en la población porque todo depende de mí y entonces no soy capaz de hacerlo. Entonces, yo creo que hay que volver a un equilibrio. Es decir, ni por supuesto nada no puedes, porque eso es fatal, no conozco a nadie pesimista que le haya ido bien en la vida, a nadie, ni si quieres puedes. Hay que buscar un equilibrio y es, ¿cuáles son tus circunstancias? ¿Cómo te hablas? Es decir, yo trabajo muchísimo en consulta con un concepto que es, ¿cómo es tu voz interior? ¿Cómo te narras tu vida? Tu pasado, tu presente y tu futuro. Es decir, ¿cómo te cuentas las cosas? Tengo mala suerte, nadie me quiere, estoy solo, da igual que lo vuelva a intentar, me van a volver a echar, no consigo ahorrar, soy un vago. Hoy lo que sabemos es que, como yo me hablo, tiene un impacto directo en mi salud física y en mi salud psicológica. Pero esto se puede reprogramar, porque al final viene de, igual como te hablaba tu madre o de cómo has visto que tu madre se hablaba, es muy difícil de reprogramar, ¿no? Yo a veces estoy así sentado y veo que me viene un pensamiento malo y muchas veces no lo identifico, la mayoría no lo identifico y otras veces digo, pero ¿cómo te has dicho eso? Es decir, es como algo que tengo muy interior. Bueno, este es mi segundo libro, Encuentra tu persona vitamina. Me di cuenta en consulta que cuando yo tenía que ayudar a un paciente a salir adelante, había una resistencia enorme y la mayor resistencia era cómo se lo contaba. Si es que no voy a poder. Si no puedo, Marian.
es que tú crees más en mí misma que yo en mí misma, me decía mucha gente. Vaya Me dice mucha gente, es una frase que me dice mucha gente. Estoy ahora con un chico que tiene una depresión profunda por un tema que le ha pasado y no sale de la cama. Entonces el padre me lo trae y es Marian. Y yo le digo cosas que yo le visualizo y dice, ya, pero yo no creo en mí, Marian. Yo no creo en mí porque me ha pasado esto, esto y esto, ¿no? Entonces, claro, yo puedo creer en esa persona y creer que puede conseguirlo. Y aquí hago un matiz. Yo muchas veces pienso que los terapeutas tenemos que ayudar de palanca en esos momentos a personas que se han apagado y que tú ves una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día le decía a un paciente mío que decía, acompáñame a la cárcel. El próximo día vente conmigo a la cárcel. Y vas a ver, o sea, pero para entender cómo es la vida desde diferentes prismas. Porque hay veces a esa persona que sufre tantísimo lo que necesita es ser vista por alguien que de repente te ve y cree en ti de una manera que tú nunca has creído. Y le das una oportunidad. Cuando el cerebro está completamente deprimido, apagado, anulado, anestesiado o adicto, muchas veces lo único que le cambia o que cambia ese cerebro es que venga alguien y te diga, vamos, que vente conmigo, ¿no? Estoy yo trabajando en Londres, al final de mi residencia, en un hospital en el sur de Londres, en la unidad de drogadicción. Y entonces, pues, gente, bueno, casos gravísimos en el mundo de la drogadicción, horribles, o sea, durísimos. Y entonces un día me dice uno de los servicios sociales que ayudábamos, porque mucha gente vivía en la calle y tal, me dice, Marian, mañana a las 4 de la tarde, cuando termines la guardia de no sé qué, ponte ropa de deporte y te esperamos en tal sitio. Y entonces yo le dije, pero ¿y para qué? No te lo voy a decir porque si no vas a decir que no. Difícil que yo diga que no si la cosa se pinta bien, porque yo me animo a cualquier cosa. Pero bueno, pues me llevaron a un polideportivo donde les ponían a hacer boxeo a todos los adictos. Y entonces, para que yo entendiera el cerebro de un adicto con el boxeo, me pusieron a hacer boxeo los lunes y los miércoles 1 hora. A mí, ahí. Bueno, estuve haciendo boxeo, o sea, estuve 2 meses haciendo boxeo y nada, pues me enganché. O sea, digo, es que al final el boxeo te enganchas. Yo que decía, es imposible que yo pegue a nadie. O sea, digo yo, bueno, pero no, o sea, bueno, era un tipo de 2,10 metros y ya, pues ya está. O sea, ahí testimonio, o sea, lo grabé porque dije, es que esto en el futuro nadie se lo va a creer. O sea, y mi marido, que entonces era mi novio, se lo mandaba y me decía, pero ¿tú qué haces ahí? Pero lo que me intentaba explicar es, a estos tipos los sacamos de la calle a través del deporte. No es que les apetezca, es que los vamos a buscar y los traemos. Entonces, la pregunta que tú me haces de la actitud, en mi opinión la actitud está íntimamente relacionada con cómo yo me hablo. Si yo me hablo mal, o yo tengo una depresión, o yo tengo un estado de bloqueo, o un trauma sin resolver, lo que yo me digo es, no puedo, nadie cree en mí, estoy solo, lo mío no tiene solución, ¿para qué? Es decir, todo eso se une. Eso es un ancla para que ningún tipo de actitud se active. El problema es que muchas veces hay gente que te dice, no, estoy esperando la inspiración, el oráculo, que venga algo y de repente digo, ¡ay, perfecto, me lanzo! Pero es que a veces eso no llega. No llega si no te levantas de la cama. Nadie va a venir a buscarte a tu cama, a decirte que eres el hombre o la mujer de su vida o te quiere para su negocio. Tienes que salir a la calle a buscarlo. Y en la calle hay oportunidades, pero hay que poder verlas. Y muchas veces no podemos verlas porque estamos tan sumamente agotados, anestesiados, estresados, tristes, anulados, que esas oportunidades no las vemos. Parte de mi terapia muchas veces en consulta consiste en ayudar a la gente a reeducar su voz interior. Que tengamos frases negativas a veces que nos vienen, puede suceder. Yeah. La típica es, soy mala madre, no lo puedo conseguir, no puedo, o sea, frases, ¿no? Pero algunas de esas frases, como tú bien decías, yo lo llamé grabadora, porque me di cuenta que algunas de esas frases venían de la infancia, de frases que te decían en casa, no, es que tu hermano es mucho más listo que tú, y tú no puedes, y tú no sé cuántos, y entonces tú te haces mayor y dices, como mi hermano es el listo, ya tienes 40 años y tu hermano es el listo. O porque como eres de esta forma de ser o con este físico, el otro día me decía una paciente que su madre su abuela siempre le decía, a las delgadas las quieren más. Entonces toda la vida con un trastorno de la alimentación. Wow. Ya ves. Pero claro, porque es que si no, no me van a querer, es que si no, no me van a validar si no soy delgada. ¿Pero de dónde te viene esto? Mi abuela, que me decía esto desde pequeña. Entonces, se te queda metido y tú te ves un día de mayor que has comido más y dices, hoy va a ser un día malo. Y esto pasa. Entonces, a veces hay que primero identificar pensamiento, ver de dónde viene, muchas veces reeducar, reprogramar. Hay terapias y técnicas para ayudar con esto. Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula
y más de 50.000 personas la han rellenado ya. Esto fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla, pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año. Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta? Son 30 y nada. Es nada, la verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente. Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos. Volviendo a lo que ha comentado Sergio, de una persona que es insatisfecha, que quiere conseguir algo en su vida, que quiere soñar, como por ejemplo me considero que soy yo, muchas veces me he preguntado Me encanta tu voz interior, sí. Me encanta. Encantado. No, me encanta, Juan, me encanta, Juan. Pero yo muchas veces me he cuestionado si realmente estoy persiguiendo sueños o cubriendo traumas. ¿Vale? Porque, no sé, yo creo que al final me muevo más por miedo. Es decir, igual estoy realmente cubriendo el trauma de no ser visto o de no sentirme lo suficientemente visto, más que querer hacer el mejor programa de podcast. Vale. Entonces, quería preguntarte, tú que has analizado a tantas personas, ¿qué nos mueve más? ¿Nos mueve más ese miedo de querer cubrir algo que nos ha marcado o un sueño que tenemos en nuestra cabeza? Me voy a contar la historia de una persona que vino a verme en la consulta hace años, que era un periodista muy conocido en un país, no es España, con muchísima visibilidad, un programa muy conocido, ¿no? Allí, en su lugar, o sea, quiero decir. Y entonces vino una vez a España y pidió hablar conmigo y entonces en un momento dado le dije, bueno, ¿cuál es tu historia? Y entonces tiene una historia de abuso en la infancia durísimo, donde cuando fue a hablar con sus padres le dijeron que era imposible que fuera cierto y no le vieron, no le validaron, no le escucharon, se sintió invisible durante toda su infancia. Entonces, hubo un punto de yo tengo que salir adelante y acabó convirtiéndose en una cara muy visible de la televisión del país de donde estaba. Entonces, me decía, yo creo que me hice periodista para que la gente me mirara, para que todo lo que no me habían mirado y escuchado de pequeño me vieran y me validaran de mayor. Puede ser. Muchas veces somos el resultado de nuestras heridas y los constructos, la coraza que nos hemos ido formando para sobrevivir. Es decir, al final nosotros intentamos sobrevivir de la mejor manera posible y buscamos esas vías que muchas veces son o para cubrir una herida o también para hacer el bien. Es decir, si el otro día me decía una chica que estoy viendo en consulta que su hermano murió de cáncer, tenía un año más y fueron 5 años de cáncer, una leucemia fulminante, bueno, fulminante no porque duró 5 años, pero fue muy duro y ella estaba todo el día sentada al lado de su hermana en el hospital y ella ha hecho enfermería. Y es una enfermera maravillosa. ¿Es enfermera porque le guste la enfermería o porque tiene un trauma con su hermana y veía cómo atendían a la hermana? Es una mezcla, probablemente es una mezcla, pero eso que vivió le ayudó a convertirse en una excelente enfermera, como ya dice mi hermana. Yo quiero que si alguna vez alguien vive lo que vivió mi hermana, se encuentre con una enfermera como yo. Qué bueno. ¿No? Entonces, ¿qué nos mueve más? El miedo existe, todos tenemos miedo. O sea, hay mucha gente que dice, Mani, es que yo no quiero tener miedo. No, es que el miedo lo hacemos con miedo, porque si no seríamos imprudentes. El problema es cuando el miedo nos paraliza. El problema es cuando hay miedo a todo, miedo a perder el control, miedo a no ser perfecto, miedo a no ser visto, miedo a causar decepción, miedo a que me pillen. Es decir, hay muchos miedos. Ya no solo el miedo al león histórico, ¿no? Es que ahora ya no hay leones. Hay que no te vean, hay una suegra, o hay un cuñado, hay un jefe. Entonces son otros tipos de miedos. ¿Qué pasa? Que ese miedo hace que se active el estado de alerta y el cerebro busca una manera de sentirse en un lugar seguro. Ante el miedo buscamos la seguridad, buscamos ese lugar, esas personas, ese trabajo que nos ayuden a salir del modo alerta. Que a veces, donde llegamos, es un sitio donde nos sentimos seguros. ¿Puede ser que el camino por el que yo he llegado hasta aquí tenga que ver con lo que viví? Puede ser. Yo tengo un terapeuta que me ayuda mucho con alcohólicos, que vino de un alcoholismo severo y con una violencia, un padre que también era alcohólico, pero se ha convertido, es de los mejores terapeutas para alcoholismo que yo tengo. Viene de una situación de herida, viene de una situación de herida, pero ha reconstruido. El tema es que yo sea consciente de dónde vengo, por qué me pasa, y decir, bueno, pues con las circunstancias que tuve, he encontrado esto, donde yo intento, aparte de no tener miedo, intento hacer el bien, intento dar altavoz a gente que puede ayudar a otras personas. Claro. Y no machacarte por ello.
Claro, muchas veces lo que has dicho antes de los sesgos, ¿no? Pensamos que o es lo uno o lo otro, pero puede ser todo a la vez y conviviendo. Es decir, puede ser un poco parte de trauma, pero también puede ser el encuentro de una vocación que hace ayudar a la gente, lo cual hace muy bonito. Respecto a cómo te hablas y tu entorno a tu alrededor, nos gustaría entrar un poco en relaciones, porque lo que está claro es que lo que yo he vivido en mi corta experiencia de vida es que cuando he cambiado de círculo social o he estado en un entorno en el que hacían un hábito mucho más, yo me empezaba a convertir con ello, ¿no? Y observando a la gente, tú te fijas como hay grupos de amigos que visten con el mismo conjunto o parecido, o que si uno no dice buenos días al entrar a un negocio, el resto no lo dice. Y tendemos como a agruparnos mucho de lo que hacemos en nuestro entorno. ¿Cómo podemos hacer? Porque es una pregunta que nos hacen muchísimo, Marian, de verdad, muchísimo. Es, ¿cómo puedo tener mejores amigos? ¿Cómo puedo mejorar mi entorno? Y claro, nosotros, por la suerte que tenemos de la posición en la que estamos, conocemos a gente de diferentes edades, diferentes ciudades, diferentes lugares. Entonces, claro, nuestra colección de amigos es muy variopinta. Entonces tenemos gente pues, que conocemos hace muchísimos años y gente que son referentes de otro país. Pero una persona que no sé su situación, no sé lo que está haciendo, no sé en qué hace la misma rutina todos los días de trabajar, yo no sé cómo decirle cómo mejora su entorno. Porque si vas al mismo lugar a trabajar, al mismo lugar a tomarte el café, yo no sé si va a aparecer por ahí por la puerta tú, por ejemplo, y vas a hacerte amigo de ella, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinión tienes ante esta pregunta? Bueno, a mí me han pasado miles de historias relacionadas con esto, porque yo soy de la teoría que nunca sabes quién tienes delante, nunca, en la vida, ¿no? De hecho, cómo hacer que te pasen cosas buenas empieza con la historia en un avión, que yo voy hablando con un tipo al lado, contándole que yo estuve haciendo voluntariado en el Bronx durante mucho tiempo, y entonces, durante un verano entero y tal, y me pasó de todo en el Bronx, ¿no? Y entonces, bueno, me atracaron, me hice amigo del atracador, todo tipo de historias y tal, ¿no? Eso que yo soy un punto miedosa, ¿eh? O sea, quiero decir que, pero lo que pasa es que cuando hacer cosas por los demás, pierdo el miedo. Bien, ¿por qué? O sea, y mira que he estado en situaciones muy críticas, ¿eh? O sea, que decir, he visto situaciones donde ahora lo pienso y con pues, vuestra edad y siendo mujer... La corteza prefrontal estaba formándose aún, porque esa decisión aún era... Pues, todo eso lo contaba a mis hijos, les encanta que les cuente historias. Entonces, mamá, cuéntanos una historia. Pero hay cosas que no les puedo contar. Entonces, algunas veces les cuento alguna historia y sobre todo el mayor me dice, pero mamá, ¿cómo hacías eso? ¿No? Me acuerdo un día en Camboya que había una niña que había que llevarla de vuelta a donde ella vivía, y entonces llevaba varios días durmiendo con nosotros, no me acuerdo de la situación, pero ella no quería volver. Entonces me contó que en el sitio donde ella vivía, en el barrio de Phnom Penh, de vez en cuando, en general los martes, por deciros, que no me acuerdo bien, venían unos tipos y se llevaban a niñas y se las llevaban. Pues, y si los padres no estaban y se las llevaban. Y entonces que ella tenía miedo y que ella no quería vivir ahí. Le dije que no, hombre, que no te preocupes, que hoy es lunes, hoy no va a aparecer estos tipos y seguro que están tus padres o tu padre o tu madre o tu hermano mayor y tal y cual. Entonces era una zona como, unas casas, bueno, por decirlo de alguna manera, como con pilares de madera y como debajo de agua, muy, muy sencillos, una vida muy, muy sencilla, muy pobre, o sea, un barrio muy, 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 muy pobre de las afueras de Phnom Penh. Y entonces me fui en una motillo a llevarla. Y cuando llegué, yo llevaba una mochila con unas medicinas, porque me había dicho que faltaban medicinas y tal, que era una mochila, Dios es grande, y era una mochila de las Naciones Unidas vieja que había encontrado en un sitio y la llevaba. Pero ahora os cuento lo que pasa. Llego, estaban los niños jugando, no había adultos, y de repente se oyen las famosas motos, rum, rum. Entonces ven todos los niños a gritar y se esconden. Pobrecito. Y entonces yo, Dios mío, digo, Dios mío, Dios mío. Y entonces veo que aparecen unos tipos en moto. Y entonces, claro, las niñas, por favor que no se nos lleven, por favor que no se nos lleven. Era lunes, no era el día famoso que venían a buscarlas. Y entonces yo me puse ahí delante, quité la mochila, ponía United Nations, la puse delante como haciendo ver que yo era de las Naciones Unidas. Dime tú, yo, encima. Y entonces los tipos me miraron y dije que era médico y que era verdad, que venía a curar a una persona y que querían. Pero no es que me temblara la voz, o sea, yo creía que me iba a disolver como un azucarillo. Entonces me miraron tal, unos instantes que a mí me parecieron media hora, que debió ser un minuto, y uno dijo una cosa, gritó, que yo no lo oí, y se giraron y se fueron. Pico de cortisol, eso fue un pico de cortisol. Joder, tanto. Se fueron, me llevé a todas las niñas, me las saqué de allí, eran unas 20 y nos las llevamos, ya fuimos, ya me acuerdo cómo, porque yo estuve varios días con el susto en el cuerpo. Claro, normal. ¿No? O sea, quiero decir que a veces las circunstancias... ¿Cómo se puede mejorar la vida? Yo creo que una de las cosas más importantes es saber que pocas veces puedes causar una primera impresión, ¿no? Esa expresión que se dice tantas veces. Esto lo conté yo una vez con un caso de un chico que vino a mi consulta, que era un repartidor de globo, que me trajo una cosa que me había olvidado en casa, y lloraba, porque una tragedia.
Entonces le hice entrar en mi consulta y me dijo una frase, me dijo, usted no me puede ayudar, lo mío no tiene solución. Me dijo, esa es mi especialidad, le dije, las cosas que no tienen solución. Entonces estaba mi libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, encima de la mesa y me dijo, ¿cómo hacer que le pasen cosas buenas a un repartidor de globo? Entonces una de las cosas que le dije es, no os quitáis el casco, no saludáis, no decís nada, no sabes quién tienes delante. Qué bueno, ¿Sabes? Entonces este tipo, que era genial, un tío genial, bueno, pues empezó a volcarse, bueno, pues en una de estas conoció a un tipo que le fichó para su conductor, ¿no? Porque hay historias en la vida que te suceden cuando tú interaccionas con alguien y hay un clic. Y tú para eso, o sea, nunca te equivocas si tratas bien a las personas, nunca, jamás. Si te sabes su nombre, si le miras a los ojos, si recuerdas algo de lo que te ha contado y la siguiente vez que le ves le preguntas por eso que te contó. Es decir, es que cuando más fuertes nos sentimos en esta vida es cuando notamos que a alguien le importamos. Entonces, notas que a alguien le importas si a ti alguien te cuenta un día, estoy preocupada porque mi abuela ha empezado con una demencia y no se acuerda de nada, pero no quiere tomar medicación. Y que yo te vea 6 meses más tarde y te diga, oye, tu abuela al final se ha tomado la medicación. Hay una cosa interna de, wow, se quedó con lo mío, le importó y se ha interesado y me lo vuelve a preguntar. Y la sensación interna es de compromiso, de ganas de. Entonces, siempre yo tengo una paciente maravillosa, se llama Rosa, que es más buena, y que trabaja en un sitio donde el ambiente es nefasto. Wow. Entonces ella, que es la alegría, perdió la alegría. O sea, ella llegaba todos los días, una cosa encima, su madre era pastelera y siempre, pues al principio llegaba con pastelitos y tal, y todo el mundo se reía de ella. Entonces dejó de llevar pasteles, dejó de sonreír, dejó de vivir. Está soltera, tiene una situación personal un poco difícil y entonces un día le dije, no, tú vuelves a ser tú. O sea, el mundo cambia si tú cambias, es que si no te comen a ti, ¿no? Es que en esos casos a lo mejor es bueno o no sé, cortar el trabajo y cambiar de trabajo. A veces no es tan fácil. Claro. Que lleva 20 años allí. ¿Sabes qué decir? Que no es tan fácil encontrar un trabajo a veces. Yeah. Entonces es decir, oye, ¿qué puedo hacer para intentar mejorar el ambiente? ¿No? O sea, es verdad que a veces, sobre todo en ambientes laborales o en cenas de Navidad familiares, hay tal nivel de tensión que se palpa que tienes que buscar algo que una. Es decir, puntos en común. O sea, no buscar el tema de fricción, el tema político, el tema de fútbol, el tema no sé qué. O sea, los temas de fricción, no utilizarlos. Y es usar cosas que nos unan. Recuerdo cuando ganó España el Mundial, con el gol de mi amigo Andrés Iniesta, recuerdo en el hospital, todos los departamentos, todo el mundo abrazándose, la auxiliar con el jefe de servicios, era una cosa, pero claro, es que todo el mundo le unía el gol, ese gol, ¿no? Entonces cuando necesitamos más goles de la selección, pero eso hay que buscar lo que nos une. Entonces, una forma de generar un mejor ambiente a mi alrededor es buscar algo que me una con las personas de mi entorno. Y esa cosa, potenciarla. Esto pasa con los hijos, ¿eh? Cuando uno tiene un hijo y decir, es que mi hijo adolescente, ¿qué te une con tu hijo adolescente? Me une ir a pescar, me une ir en bici, me une ver una serie. O sea, no busques el motivo de conflicto todo el rato, todo el tiempo. Porque a veces da la sensación de que si no hablas de eso que te separa, no lo solucionas. No, es que a veces la solución está en potenciar lo bueno más que en intentar desactivar lo malo. Me ha gustado mucho el hábito que has dicho que tienes los viernes por la tarde, que es cenar con tus amigos. Porque claro, hablamos de relaciones, ahora mismo tenemos un teléfono móvil que nos pone que tenemos 1.200 seguidores, 100.000, 200.000, pero yo me fijo, no sé qué opinas tú, que las relaciones cada vez son más superficiales. Estoy con este tío porque quiere de mi dinero, estoy contigo porque me interesa que des una charla y por tu interés y a ver si me das una consulta, estoy con estos chicos a ver si me entrevistan. ¿No piensas que es todo cada vez más superficial? Que ya no tenemos ese amigo de verdad donde podemos confiar y que tenemos 100 amigos, con ninguno podemos confiar. Es que eso a mí no me pasa. Tengo la suerte de que tengo muy buenos amigos. O sea, mis amigos de verdad son, bueno, no, o sea, mis dos íntimas amigas o habrían estado hoy aquí. O sea, quiero decir, igual les he dicho que no hacía falta, o sea, que no vinieran, pero yo tengo amigos de verdad que nos queremos de verdad, genuinamente, ¿no? Creo que hay gente que busca oportunidades en esta vida. Entonces, buscas oportunidades para ser visto, para encontrar un mejor negocio, para ganar más dinero, para paliar tus heridas o tus inseguridades. Eso siempre existió a lo largo, ¿no?, de la historia. Lo que pasa es que, lo decíamos antes, estamos en una sociedad que lo que premia aparentemente es lo exterior, los seguidores, la fama, el estar, el ir, que te inviten, no sé qué, y eso en detrimento de el trabajo interior. Es decir, es que parece que lo interior nos hemos olvidado de ello. Pero yo creo que siempre, o sea, uno sabe quiénes son sus buenos amigos, en quién puede contar, y que hay personas que se cruzan a lo largo de tu vida para pedirte un favor. Pues, a mí hay gente que me llama y me dice, Mariana, a mí en general es más ayúdame, ¿no? O sea, ayúdame,
que alguien, si puedes ver a esta persona, tiene este problema, asesórame con esta situación, porque hay mucha gente sufriendo, ¿no? Entonces, me pasa con todo tipo de gente, es decir, con gente por la calle, con gente, pues, amigos de mis hijos, padres amigos de mis hijos. ¿Y lo llevas bien el interés? ¿Que se te acerquen por interés? Pienso que me están pidiendo ayuda, pienso que es un grito de auxilio en el fondo, por algo. Yeah. O sea, Mariana, ayúdame con esto, con mi negocio que va a salir, podrías, yo es que no hago publicidad, ¿no? Pero podrías, pero busco la manera de, o sea, pienso que en esa persona hay un grito de algo, Total. ¿Sabes? Más que, no, me afectan muchas cosas en esta vida, esa no tanto. Yeah. Veo lo que hay en esa persona por dentro y digo, joder, esta persona en el fondo lo que necesita es que le dedique un tiempo, que le haga caso, que le ayude a que su libro se venda, que le ayude a que su discurso... Y pues pienso, bueno, pues si yo le puedo ayudar, y qué alegría que sea tan fácil, ¿no? Que yo pueda ayudar a alguien a que se sienta mejor. Ya que estamos llegando a la recta final de la conversación, hay un tema que a mí al menos me ha hecho sufrir bastante, y a mucha gente, que son las relaciones, ¿no? Y sobre todo, el que las emociones son complicadas de diagnosticar o de entenderte. Es decir, tú te sientes mal, pero no te sientes mal porque te duele aquí exactamente, o tienes una herida y te pone, habla con tu prima que hace mucho que no hablas y tienes un tema pendiente, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando no estamos con las personas correctas? Es decir, ¿nos ha pasado alguna vez, o a gente le ha pasado, que está con una relación de pareja, hay síntomas, porque hay sensaciones, porque al final el cuerpo responde, ¿no? Y te sientes un poco raro, te sientes que no estás en tu lugar, pero claro, ¿cómo sabes si estás con la persona correcta? ¿Cómo sabes si estás con los amigos correctos? ¿Hay forma de aterrizar lo que te está pasando, la nube de tóxica que te está pasando, aterrizarla en un papel y hacerte ciertas preguntas para decir, estoy con la pareja correcta, estoy con el amigo correcto? Bueno, me acabas de decir una cosa, vamos a bajarlo, ¿no? Lo primero de todo es que no lo hemos hablado, pero lo hemos sobrellevado en algún momento, lo hemos dicho en algún momento, que es lo de pasar a papel, ¿no? El mundo pasar a papel. Yo soy muy de papel, tanto así que las historias de mis pacientes siguen en papel. Wow. Porque yo no quiero tener un ordenador delante del paciente y mirando el ordenador. Horror. Porque se ha visto que ahí se genera una desconexión. Entonces, yo escribo lo que el paciente me cuenta. Por varias razones. Porque ahora vamos a ver los grandes beneficios de la escritura. Porque el paciente no nota que hay una distorsión aquí. Por lo tanto, y no hay un teléfono, no hay nada que distorsione. Porque vosotros no estaréis, pues que no tengo aquí el teléfono. Pues si yo estoy aquí mientras hablo con vosotros, simplemente así, hay una cosa entre vosotros puede pasarle algo aquí que quite esta atención que estamos manteniendo, ¿no? Entonces, bajar las cosas a papel, importantísimo. Hay un estudio del año 2014 de dos profesionales, uno de la Universidad de Los Ángeles, que se llamaba Daniel Oppenheimer, y la Universidad de Princeton. Era otro Oppenheimer, me imagino, ¿no? Otro Oppenheimer. Que no voy a mirar si es familia, porque deben tener una genética, a lo mejor es el nieto o el primo o el tal, y que son gente lista y que tienen una genética de personas que observan y luego lo llevan a cabo. Y una profesora de Princeton que se llama Pamela Muller. Y entonces Pamela un día en clase no se lleva el ordenador y está tomando notas y de repente se da cuenta que todo lo que ha escrito se acuerda mejor. Paralelamente, este Oppenheimer, un día está en clase tecleando y se da cuenta que mira y no sabe de lo que está tecleando, simplemente lo está transcribiendo. Como si hubiera desconectado la zona del entendimiento y solo estuviera escribiendo lo que está oyendo, pero sin saber lo que está, sin integrarlo. Y deciden hacer un estudio sobre el poder de la escritura, ¿no? Maravilloso, que creo que se publicó en el año 2014. Entonces, ¿qué pasa con la escritura? Luego, porque yo, por ejemplo, lo escribo a mis pacientes, bueno, todo lo escribo. Yo libretas todo el día, yo todo el día llevo una libreta. Para apuntar, ahora que he estado fuera en un viaje, fui a un museo, lo apunto, porque el cerebro recuerda muchísimo mejor. El estudio que estos dos hicieron... O sea, tú normalmente apuntas, ¿no? Vas a un museo y escribes como un aprendizaje o algo. Todo. Libretas. Tengo toda mi casa y una estantería, todo lleno de libretas. ¿Y cuando vuelves a recuperar esa información? ¿Hago este a veces lo abro y a veces esa libreta me la llevo y entonces cuando vuelvo a otro viaje 6 meses más tarde o un año más tarde me llevo esa página porque le queda un trozo y entonces aprovecho y leo. Pero sobre todo porque sé que si hay alguna posibilidad de que me acuerde de algo... Existe más posibilidades si lo he escrito. Okay, si no lo he escrito, o sea, yo si voy a una conferencia, que me encanta ir a conferencias, yo apunto. Yo a veces cuando yo hablo en una conferencia sufro porque digo, por favor que lo apunten, si no, no se van a acordar de lo que he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno teclea? Cuando uno teclea, la zona del cerebro que se encarga de integrar la memoria funciona, que es el hipocampo, de forma muchísimo más baja que cuando uno escribe. Cuando uno escribe, el hipocampo recuerda mucho mejor. Y luego existe una cosa y es,
se llama el córtex sensoriomotor, pero que no sensoriomotor, que no os acordéis del nombre, que es el que hace como el feedback táctil y ayuda. Hay una zona que se llama el cerebelo, que tiene mucho que ver con lo pequeño, con la persona que hace cositas así como lo que se llama el sistema motor, pero pequeño, fino, ¿no? El cerebelo se activa mucho con la escritura. Todo eso lo que hace es que el procesamiento de la información llega mucho más cuando uno escribe que cuando uno teclea. ¿Por qué? Pues es que cuando uno teclea el cerebro dice, que solo tienes que escribir lo que estás escuchando. Entonces desconecta el área de integrar la información. Entonces tú escribes lo que te dicen, clac, clac, clac. Cuando tecleas lo que te escriben. Tú cuando estás escribiendo, tu cerebro de todo lo que le están diciendo te hace un esquema. Entonces llega a un esquema, entonces ese procesamiento, una especie de filtro del cerebro por donde yo proceso e integro, que tiene mucho que ver con el lóbulo parietal, se activa y entonces lo que yo estoy resumiendo se integra mucho mejor. Yo en mis libros, por ejemplo, hago esquemas escritos o mis conferencias, da igual la que haga, la escribo antes. ¿Y este sería el proceso para saber si estás con la persona correcta? No, entonces perdóname, esto es para escribir las ok, cosas. vale. Esto es para escribir las cosas. Vale. Punto. No, es que me has dicho la nube. Yo tengo un folio así en mi consulta todas las mañanas de una libreta y voy poniendo todo lo que se me va ocurriendo. No olvidarme de no sé qué, el bizum del cumpleaños de mi hijo, hace la primera comunión de mi hijo la semana que viene y no sé qué me tengo que acordar. Y lo voy apuntando todo, me voy acordando, claro, no lo puedo gestionar porque estoy en consulta y me vienen tropecientas ideas. Y al final del día, cuando termino de todo eso, digo, a ver, esto se gestiona, esto sí, esto no, para escribir. Pero que es una idea que ayuda. Lo segundo es, si estoy con la persona adecuada o no. Estamos hablando a nivel pareja, ¿no? Sí. A nivel pareja, lo primero que tengo que saber es, ¿quiero pareja? Esto es importantísimo. No, es que esa pregunta que parece tan sencilla, porque a veces en Tinder, para mí Tinder tiene un problema, porque es la gamificación del vínculo. Es decir, hemos puesto a ojos del mercado lo más íntimo de nuestras vidas. Con un sistema, como explicaba un psicólogo americano, que lo dice, cuanto más opciones, menos capacidad tiene el cerebro de comprometerse. Entonces, cuanta más opciones tú le das a tu cerebro a nivel afectivo, menos, porque siempre tu cerebro está pensando que puede haber algo mejor. Entonces, la posibilidad de compromiso es mucho menor. Pero claro, Tinder quiere que sigas navegando, no que encuentres al hombre o a la mujer de tu vida. ¿Entendemos? Entonces, les viene muy bien que estés hablando con 70 a la vez. Entonces, lo primero es, ¿quiero pareja? ¿O quiero pasármelo bien? ¿O quiero disfrutar? ¿O quiero sexo? O sea, ¿qué busco? Pues si quiero pareja. Entonces busco. El cerebro se activa para pareja. Es decir, todas las áreas cerebrales que en mi cabeza están para la búsqueda de tener pareja no se activan igual que si lo que quiero es sexo, porque entonces busco otro perfil. Esto es muy interesante porque muchas veces el sexo es como la puerta de entrada a una relación en la que en ningún momento te has planteado si esa era la persona para la relación. Sí, y eso suele terminar muchas veces mal. Claro. Que es cuando yo digo los 4 pasos, ¿no? Chispa, encontrar a alguien que te active y luego que durante un momento, si lo que quieres es tener pareja, ojo, es decir, ¿me conviene? ¿Me hace mejor persona? Esto es lo que quiero para mí. Claro. Sabiendo cómo es mi forma de ser, cómo es mi historia, cómo es mi lugar, cómo es... Estoy hablando con una chica que se ha enamorado de su jefe casado, que su mujer acaba de tener un bebé. Wow. Y le digo, dice, es que no sabes lo que siento por él. No te conviene. Es un lío, no te conviene. Dice, pero yo sé que a mi jefe le hago gracia. Ya, pero es que no te conviene esa historia. O sea, va a haber un bebé, hay una mujer que acaba de dar a luz. No te conviene. O sea, a veces en la vida hay que poner cabeza. Sí. Nos cuesta, ojo, muchas veces poner cabeza, porque uno piensa que si lo sientes, uno tiene que dejarse guiar por su corazón. Pero el problema es que la pareja, esto lo explica muy mi padre, pues para que funcione, necesitas artesanía psicológica, trabajarlo. Y cuanto mejor esté elegido, mejor va a funcionar. Claro. Entonces, si quieres pareja, tienes que pensar a largo plazo, corto plazo, o sea, tienes que mirar unas variables que si es para pasártelo bien, no tienes por qué mirar. Y luego es conocerte, ¿qué necesito yo por mi forma de ser o por mis circunstancias? Es decir, hay cosas que muchas veces chocan con cómo soy yo, con mi vida, con mi historia, con mi familia, con dónde vivo, mi forma de pensar. Y como luego vienen las vacas flacas en toda relación de pareja, porque vienen los hijos, o no vienen los hijos, o viene una situación económica difícil, o viene una enfermedad, porque la vida es dura y vienen luego las cosas. Tienes que tener no solo una persona que te atraiga, que te lo pases bien con ella, sino una persona con la que puedas hacer equipo para sostener esos momentos. Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal. Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos 2 locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido.
Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada, y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un Plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un Plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves. Y yo me mola, yo también soy Team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no de Tengo un Plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo, seguidlo que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación. Por mi parte, la última pregunta, y ya te dejamos tranquilamente, quiero que seas lo más sincera posible. ¿Vale? Y es si te sientes plena. Si te sientes plena como experta en psicología, en todo lo que hablas, si te sientes plena en tu consulta, si te sientes plena como madre. Porque algo que veo muy común en todas las personas es que siempre sentimos que nos falta algo. Nos falta dinero, nos falta ser mejor hijo, nos falta ser mejor padre. Y aún no he conocido a alguien que diga, me siento pleno, me siento bien tal y como estoy. Yo me siento bien, o sea, lo que pasa es que tengo 1000 frentes abiertos. Y entonces, tener 1000 frentes abiertos, soy capaz de distinguir entre lo que son tener 1000 frentes abiertos y llegar por la noche a mi cama y decir, ok, la cosa es que llegué agotada, cansada, preocupada, triste. Yo me llevo la consulta muchas veces a casa, es decir, Claro. El límite con empatizar y meterme en las historias de los pacientes me cuesta. Pero la empatía yo siempre digo que es el músculo del terapeuta y como buen músculo tenemos que dejarlo descansar. Pero a veces me cuesta porque como yo tengo casos muy graves, me meto en la cama y digo, Dios mío, ¿qué pasará con esta historia, con este paciente, con este tratamiento? ¿Funcionará? O con los hijos, por la incertidumbre. ¿Qué pasará en el mundo? Pues con hijos, o sea, la vida misma. O con diferentes circunstancias que yo tengo a mi alrededor. Pero eso no quita que yo tengo una cierta tranquilidad, una conciencia tranquila de que hago lo mejor que puedo. Intento ayudar lo mejor que puedo. Habrá cosas que me equivoque, ojo, o sea, quiero decir, pero yo tengo una ilusión que es ayudar a la gente desde que era muy pequeña y intento llevar a la gente. ¿Que habrá gente que no le ayude? Bueno, pues que no. Pero si hay otra que le ayuda, con que de vez en cuando alguien me diga, oye, Marian, eso me ayuda, feliz. Tengo un matrimonio que me funciona, tengo unos hijos maravillosos, agotador, todo agotador, porque conciliar es agotador. Pero yo llego al final del día y digo, pues las variables de mi vida más o menos funcionan. Ahora, esa especie de engranaje, un montón de veces se desregula y colapso por cosas. Es decir, que soy súper normal y que soy muy sensible y entonces sufro, a veces lloro, a veces no puedo más, a veces no puedo. Pero intento hacerlo lo mejor que puedo y poquito a poco. Lo que pasa es que como cada 6 meses hago una puesta a punto de mi vida y digo, a ver, ¿por dónde estamos yendo, no? ¿por dónde estamos yendo? Bueno. Y qué tengo que mejorar y tal. Y no pretendo ser perfecta en ninguna faceta de la vida porque la perfección es enemigo de lo bueno. ¿Que podría ser mejor madre? Sí. ¿Que podría cuidarme más en salud? Sí. ¿Que podría divulgar mejor? Sí. ¿Que podría ser mejor terapeuta? También. Pero que hago lo que puedo con las circunstancias que tengo, también. Claro. Yeah. Espero que haya estado a gusto. Hombre, total, me han quedado 1000 temas por hablar, pero A mí bueno. también me han quedado muchas preguntas. Pero bueno, yo creo que tendremos que hacer una second round. Yo no quería decirlo, pero digo, a ver si... Sí, yo creo que ha quedado, sobre todo de las preguntas que yo creo que os podrían interesar, yo creo que alguna más se ha quedado en el tintero. Sí. Y Nos encantaría volver a hablar y charlar porque además nos gustan los mismos temas, así que bueno, a todo el mundo que no conozca, que será una pequeña parte de la gente que ve esto, tenéis sus libros en la descripción, todo lo que ella nos deje que quiera recomendar ahí lo dejaremos. Somos Sergio y Juan porque nos han descubierto por ella. Claro, exacto. Estamos Sergio y Juan, tenemos un podcast donde entrevistamos a gente Y interesante. son de Zaragoza, pero por somos de favor decir Zaragoza. que sois de Zaragoza, que es lo más importante de todo. Ese que es el sois eslogan, somos de Zaragoza y hacemos preguntas. una de las mejores ciudades del mundo, o sea, que Sí, son de sí. Zaragoza. Y esto, por favor, acordaros de mí cada vez que os presentéis. Somos Sergio y Juan de Zaragoza. Hacedlo Venga, por mí. hacemos eso. Gracias, Marian. Muchas gracias.